Hoy vamos a hablar de tecnologías inmersivas e industria. Bienvenidos a Metaverso para principiantes. By La Brújula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el uso horario, el país o de donde quieras escucharnos o a la hora que quieras escucharnos. Y lo decimos en cada uno de los episodios y es absolutamente cierto. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Sin tu presencia, este podcast no tiene ningún sentido. Hoy tenemos de invitado a un profesional con una amplísima experiencia. Lo conocí en un evento aquí en Málaga y me quedó grabado que trabaja en una empresa donde son, si no me equivoco mal, 4.000 empleados, 3.000. él, 3.000, él es un médico y 2.999 ingenieros, lo cual ya hay, partiendo de esa base, la entrevista puede ser muy, muy interesante. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por destinarnos un ratito a hablar de los temas que nos apasionan. Pero cuéntale a la gente que nos escucha quién es Carlos Rollo Sánchez. Bueno, pues, es un reto, ¿eh? Es lo más difícil de la entrevista. Bueno, pues como bien has dicho, soy médico, tengo 65 años, también por cuestiones que tú sabes me gusta decirlo. He tenido una amplia experiencia profesional, entre otras cosas, porque tengo muchos años. Fui médico asistencial de atención primaria, que ahora está en boca de todo el mundo, la atención primaria. Fui médico de atención primaria, fui médico rural. Fue una época fantástica de mi vida. Que duró poco, duró relativamente poco, porque yo siempre he sido culo inquieto, que decimos por estas tierras, y al poquito tiempo de ser médico de atención primaria ya hice un máster de salud pública. Entonces me nombraron director médico de la Gerencia de Atención Primaria de Guadalajara y a los pocos meses director gerente de atención primaria en Guadalajara. Fue una época muy bonita, fue la época gloriosa de la atención primaria. Ahí ya empecé a hacer algunos pinitos tecnológicos. Yo siempre fui un apasionado de la tecnología y, por ejemplo, mi gerencia de Guadalajara fue la primera que se cableó, que todo el mundo decía, ¿esto de cablear para qué es? Los primeros en hacer los turnos de guardias de los médicos con ordenador y cosas de estas. Fuimos siempre pioneros en estas cosas en Guadalajara. Después de ser director gerente de atención primaria, pues tuve el enorme orgullo de que me nombraron director general de salud pública de Castilla-La Mancha. Estuve unos años desarrollando esa labor de director general de salud pública, una época complicada. Algunos se acordarán en el año 98, 99, la epidemia de meningitis, vacuna sí, vacuna no, y el Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas. O sea que me tocó durito. Luego hemos tenido la pandemia que hemos tenido y aquello parece una anécdota, pero en aquel momento fue algo bastante duro. Bien, pues después de estar de director general de salud pública, vinieron las transferencias sanitarias del Insalud a Castilla-La Mancha. Me hicieron la oferta de participar en esas transferencias sanitarias y pues las acepté, las estuve haciendo encantados y cuando ya formalizamos lo que es el SESCAN, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pues opté por quedarme como jefe de áreas de tecnologías de la información. Siempre había sido mi hobby y pues eso, con 40 y pocos años, pues pensé que era un buen momento para desarrollar ya profesionalmente eso que siempre me había formado de forma individual y bueno, y juntar la parte asistencial con la salud pública y con las tecnologías, pues me parecía que era un reto interesante. Y durante 4 años estuve dirigiendo los sistemas de información del SESCAN, queda feo que yo lo diga, pero con un éxito bastante importante. Desarrollamos proyectos que aún siguen hoy vigentes y que el consejero de Sanidad el otro día me decía que él cuando quiere que algo salga bien, dice, esto tiene que tener el espíritu del proyecto Iconos. Iconos fue un proyecto en el que en muy poquito tiempo, en unos meses, decidimos establecer la radiología digital en todos los hospitales de Castilla-La Mancha. En pocos meses pasamos de la placa a lo digital sin solución de continuidad y sin vuelta atrás. Fue un reto muy importante también, pero aquello salió muy exitoso. Proyecto Iconos fue la primera vez que una comunidad autónoma, todos sus hospitales hacían
imagen médica digital. Eh, Como estoy hablando de los años que estoy hablando, pues el presidente de la comunidad autónoma, que entonces era José Bono, sabéis que se fue de ministro de Defensa y como parece que le gustó las cosas que hice yo en tecnologías, pues aquí tienes a un médico llevando durante 3 años y pico todos los sistemas de información de la defensa española, un médico y civil, que yo no tengo ningún antecedente militar. Fue una época preciosa de mi vida profesional, con unos compañeros de trabajo espectaculares, eh, unos valores de lealtad, formación e interés por hacer las cosas bien entre los militares espectacular. Yo no lo conocía, no lo sabía y fue fantástico y maravilloso. De hecho, hoy en día muchos de mis amigos actuales pues vienen de aquella época, ¿no? Porque fue una época de trabajo muy dura y muy, muy bonita. Y luego, por cuestiones prosaicas de la vida, que no voy a contar aquí, pues por primera vez en mi vida me fui a la empresa privada. Hace ya 14 años, ya 15 años de aquello, y tuve una oferta de una magnífica empresa, que es en la que estoy ahora, que se llama GMV. Es esa empresa de 3.000 ingenieros y 2.999 ingenieros y un médico, donde me tuve la opción de abrir una división de sanidad, de salud. GMV había hecho unos pinitos en salud. GMV es una empresa muy potente en el sector aeroespacial, de defensa, de transporte inteligente. Somos líderes mundiales en algunas cuestiones. Luego, a lo largo de la entrevista, si hay lugar a daros algún dato, pues lo hacemos. Pero ya habían hecho pinitos en salud con sensores ápticos. Habían desarrollado un sistema que permitía a los traumatólogos a poder hacer entrenamiento de técnicas de endoscopia y de artroscopia, no sobre el paciente, sobre una imagen, sobre un ordenador, con la imagen anatómica en 3D de lo que es un paciente y una lesión subsidiaria de ser atendida con artroscopia, y aprendían allí con sensores ápticos y tal. Aquello que tiene como 13, 14, 15 años de vida era ciencia ficción entonces. Eh, y entonces, bueno, aquello me gustó, la oferta que me hicieron me pareció muy, muy importante, y sobre todo lo que más me convenció es que me decía mi jefe, me decía que GMV somos una empresa donde lo que priva es la innovación. Y la innovación desde el punto de vista, como defendí el otro día en la reunión que nos conocimos, que la innovación no es desarrollar, no es investigar, es poner en el mercado productos novedosos o productos no tan novedosos, pero que permitan hacer las cosas de forma distinta en el ámbito de la salud para atender mejor a nuestros pacientes. Aquello, siendo médico, me pareció espectacular, y desde entonces pues estoy trabajando rodeado de un equipo de ingenieros espectaculares, desarrollando, pues en principio empezamos desarrollando plataformas de la mal llamada telemedicina. A mí me gusta hablar más de atención no presencial. Luego hemos entrado en el mundo, obviamente, de la ciberseguridad. GMV es una empresa potentísima en ciberseguridad en otros aspectos, y estamos enfocados en meter ciberseguridad en el mundo de la salud digital también. Y ahora mismo también estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con Big Data y con algoritmos de inteligencia artificial. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Pero como somos innovadores y estamos siempre en el día a día, el otro día en la conversación que tuvimos, pues empezamos a hablar ya de metaverso y cuestiones de este tipo, y yo creo que todavía no hemos empezado nosotros como tal a construir ningún metaverso ni nada, pero yo sí que ya estoy viendo que eso va a ser un eslabón de la cadena que va a venir, que va a quedarse, y que en el mundo de la salud va a tener unos usos impresionantes e imprescindibles. Yo el otro día en la reunión en la que nos conocimos te dije una frase que era que todo lo que estamos haciendo y tal es la prehistoria de lo que viene, y bueno, pues podemos hablar ahora de lo que viene o de la prehistoria, lo que tú quieras. Creo que está más que justificada la invitación a nuestro podcast con tu breve introducción, tu breve descripción de tu extenso currículum. Eh, Vamos a empezar por lo que da nombre a este podcast. ¿Qué entiendes tú por la palabra metaverso? Bueno, ya sabes, no sé ya lo que entienda yo, sino que hay definiciones. O sea, y hay alguna definición.
hay alguna definición que me ha gustado mucho. He estado obviamente haciendo búsquedas y ponerme un poco al día para este podcast. Y fíjate, la definición lo dice todo, no dice nada, pero lo dice todo. Dice, es un espacio virtual compartido, la palabra virtual y la palabra compartida es fundamental, en la que converge la realidad física virtualmente mejorada y el espacio virtual físicamente persistente. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un entorno inmersivo, eso va a ser fundamental, en que seres reales vamos a poder interactuar en un espacio virtual y poder hacer cosas, y además de forma permanente, que hacemos en el mundo real, pero sin necesidad de movernos de nuestro sitio, de nuestro entorno, y poder tener acceso a personas a 15.000 kilómetros de distancia o a personas que jamás tendríamos contacto con ellos. Eso es ni más ni menos que como yo entiendo el metaverso. Una Eh, realidad, y una realidad, es una realidad además, o sea, es una realidad inmersiva. Yo puedo estar contigo en el metaverso haciendo cosas físicas que no podría hacer en tiempo real ni en el espacio físico normal porque estamos a distancia. Eso reconfirma que la idea que cada uno de vosotros nos da esto es un gran calidoscopio y cada uno de vosotros nos da una visión, pero reconfirma un denominador común, que el metaverso, como muchas veces se está promocionando, que va a ser un lugar de esparcimiento, de diversión, que no digo que no, se va a materializar primero por el lado de la utilidad de las empresas, en el caso que hoy nos convoca el tema de la medicina. Y aquí salen dos conceptos, dos palabras nuevas. Una es, tú lo has dicho de forma lateral, eh, la realidad inmersiva y los gemelos digitales. ¿Qué importancia tienen estos dos conceptos a la hora de desarrollar tecnologías prácticas para el uso de las personas? Bueno, el tema de la tecnología de los gemelos digitales ya se está desarrollando y haciendo sin hablar de metaverso. Podríamos considerar que es un metaverso, pero por ejemplo mi empresa, que tiene una parte de lo que llamamos Industria 4.0, ya está trabajando con gemelos digitales en factorías. Un gemelo digital, para que se me entienda, es haces una réplica exacta en el mundo virtual de lo que es esa factoría, de tal forma que puedes hacer las pruebas para los cambios que haya que hacer en real previamente en esa factoría para poder hacer luego los cambios minimizando riesgos. O poner una serie de sensores en el espacio real, pero que me lleguen al espacio virtual para poder tomar decisiones no sobre el espacio físico, sino el virtual. Por lo tanto, nos quitamos un montón de problemas del mundo y del tiempo real. ¿Vale? Eso ya existe, eso es una técnica, una tecnología, iba a decir casi cotidiana, ya se está utilizando, no solamente en mi empresa, sino muchas, y en el sector industrial se está utilizando mucho. En el ámbito de la salud se está hablando también y se quiere empezar a utilizar en la industria farmacéutica, considerando la parte de industria farmacéutica de elaboración de productos farmacéuticos, pues justamente lo mismo que te acabo de decir en la industria 4.0. Sería elaboración de fármacos, etcétera, teniendo un gemelo digital en el que podamos hacer pruebas, etcétera, etcétera, antes de tener determinado qué voy a hacer en el mundo real. Eso ya existe. Eso ya existe. De lo que estamos hablando ahora de la inmersión es que yo pueda ya, y claro, a los oyentes del podcast es difícil conceptualizar esto. Olvídense de un ordenador. O sea, vamos a entrar en un mundo con unos dispositivos, gafitas 3D, auriculares de este tipo, etcétera, etcétera, donde vamos a entrar en ese mundo. No ya a través de un ordenador, sino que en la habitación en la que yo estoy ahora mismo en mi despacho se puede convertir en un espacio completo inmersivo a través del cual yo puedo ir a cualquier sitio a través de un avatar mío. Si yo consensúo contigo, José, que tú también tienes tu avatar y que en ese mundo virtual vamos a hacer cosas y esas cosas pueden ser
Bueno, yo, aunque también soy enfermo, pero yo soy médico, tú en ese mundo virtual me podrías decir, mira, Carlos, desde hace unos días me pasa esto, no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, y yo podía interactuar contigo en ese mundo virtual también. Y te puedo ver, y te puedo tocar, y puedo palparte, y puedo interactuar. Ese concepto es la inmersión, poder hacer cosas que se hacen en el mundo real, pero en el mundo digital, en el mundo de lo virtual. Eso es la inversión. Y claro, por eso lo fundamental, hay una parte de hardware aquí muy importante, no solamente software, porque ya el ordenador, el teléfono móvil, como mucho van a poder ser la puerta de entrada, pero luego el espacio va a ser absolutamente holístico, virtual y donde vamos a poder convivir mediante nuestros avatares en ese mundo virtual. Eso es la inmersión. O sea, no eres un mero espectador de un software, no interactúas solamente con el software, sino que vives en el software, Eh, mediante técnicas de realidad aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Combinando los dos conceptos que acaba de describir de una forma muy gráfica, y para que la gente que no se escucha, que no está en el día a día de todos estos procesos, eh, esto para la industria, me gusta traer el ejemplo de la industria automotriz, que también es válido para cualquier otra industria. Significa ahorro de tiempo y ahorro de dinero porque virtualizo procesos y virtualizo prototipos, ¿no? ¿En qué estado del desarrollo a nivel de España y si tienes información de Latinoamérica, donde también nos escuchan, en qué punto estamos de que esto es una realidad, como acabas de decir, una realidad del día a día? Vamos a ver, por ser realistas, ahora mismo todavía es algo que no está implantado. Sí que se están haciendo cosas que son piezas para ese metaverso. Lo que te acabo de comentar de los gemelos digitales, lo que te acabo de comentar de realidad aumentada, ya se están haciendo pruebas, por ejemplo, el sector automovilístico que tú dices, pues temas de usabilidad de vehículos, de seguridad en vehículos, pues se están haciendo ya con gemelos digitales, con realidad aumentada. Fíjate, muchos se acordarán de esos programas de televisión donde se veían a los maniquíes cuando chocan contra una pared, a ver por dónde se lesionan. Fijaros el coste que tiene eso, que cada vez que haces un choque se rompe el coche, se rompe el maniquí, se rompe todo, con un modelo virtual donde puedas, encima el maniquí se va a parecer mucho más al ser humano, la realidad va a ser mucho más parecida a la realidad y lo que la industria se puede ahorrar en todas esas cuestiones. Eso ya se está haciendo, pero no en un concepto inmersivo como dice el metaverso. El metaverso ahora mismo es algo de que todo el mundo está hablando, está claro que va a llegar. Yo siempre tengo también otra frase que siempre digo que tenemos que ser beta tester permanente, o sea, estos cambios van a tal velocidad que tienes que estar siempre pensando en que lo que dicen que va a poder llegar, va a llegar y en mucho menos tiempo de lo que nos esperamos, ¿vale? Entonces, en automoción, aunque yo no soy un experto, para todo el tema de simulacro de usabilidad de un coche, de confort, de prevención de accidentes, de comunicaciones del coche, etcétera, etcétera, el metaverso puede ser una maravilla porque tú vas a poder probar tu coche antes de comprarlo en el metaverso, por ejemplo. Y ver si realmente estás cómodo en él, si te gusta, si te apetece, etcétera, etcétera, antes de probarlo físicamente en un concesionario. Pero ya te digo, todo eso que yo sepa, yo no soy un experto en metaverso, pero que yo sepa, todavía eso no se está produciendo. O sea, los primeros, ya hay empresas que están utilizando el metaverso con el tema de criptomonedas. Ya sabéis que Facebook, que ahora se llama Meta, está involucrado en desarrollar cosas, pero ahora mismo falta todavía mucho hardware y mucho software para que podamos hacer esos procesos de inmersión, que es realmente lo que va a cambiar el mundo del metaverso. Esto me lleva a dos preguntas que una muy relacionada contigo. Las profesiones actuales, y tú eres un ejemplo de una profesión de las más antiguas, con la incorporación de la tecnología, obligan a que el médico, en tu caso,
esté constantemente actualizado. ¿Qué predisposición hay de parte de tus colegas a nivel ejemplo, ¿no? No entremos en detalles particulares, pero No, no. ¿qué predisposición hay a adoptar estas nuevas técnicas como algo del día a día? Vamos a ver, lo has dicho muy bien, o sea, mi profesión es de las más antiguas. Yo me tengo, y históricamente los médicos nos hemos basado en tecnología para poder mejorar nuestros diagnósticos y tratamientos. Siempre pongo un ejemplo y no sé el tiempo que tenemos, pero yo hablo mucho, pero yo creo que va a ser muy instructivo lo que voy a decir. Imagínate un titular en un gran periódico donde dice, esto es real, todo esto que voy a contar es real, donde dice, este comité científico, una vez presentada la tecnología, hemos decidido echarla para atrás porque su coste es carísimo, el aprendizaje es muy complicado, los pacientes no lo van a adoptar y los médicos tampoco. Ese es el titular que sacó The Times en Londres cuando René Laennec presentó en 1800 y poco el estetoscopio, el fonendoscopio, ese aparato que es la imagen de los médicos, ¿no? Por lo tanto, esto de la innovación siempre ha tenido mucho que ver. Yo con 65 años que tengo, cuando acabé la carrera, no había ecografías, no existía la ecografía. Y fijaros ahora la ecografía, claro, obviamente no existía la resonancia magnética, no existía el láser para hacer cirugía, y fue cuando yo acabé la carrera. O sea, no te estoy hablando de hace 2 siglos, sino cuando yo acabé la carrera. Por lo tanto, la adopción de las tecnologías emergentes por parte de los profesionales se tiene que dar sí o sí. Aquí estás hablando con una persona ya vieja, mayor, 65 años, médico, y que cree firmemente que va a poder hacer cosas en el metaverso. ¿Por qué? Porque me va a favorecer el trato con mis pacientes. Y eso para mí es fundamental. Toda la tecnología, mira, yo con un bolígrafo puedo escribir el Quijote o sacarle un ojo a una persona. La culpa no la tiene el bolígrafo, sino como yo use ese bolígrafo. Entonces, todas estas tecnologías, si me van a permitir tener más acceso al conocimiento, tener más conocimiento, poder interactuar mejor y más humanamente con mis pacientes, serán tempranamente adoptadas. Y yo creo que los médicos, un dato que también doy siempre, o sea, en los próximos 10 años nos jubilamos 80.000 médicos en España. Es decir, todo el core de los médicos van a ser médicos jóvenes y van a estar acostumbrados a estas cosas. Yo fíjate que no creo mucho en la brecha digital por la edad. Yo tengo 65 y llevo trabajando con ordenadores desde los 30. O sea que me considero casi nativo digital. Por lo tanto, eh, yo creo que estas tecnologías se van a adoptar siempre que supongan un beneficio para el profesional, para el enfermo y por lo tanto para la sociedad. Si no, no. Contabas cómo se han adaptado los médicos y coincido plenamente contigo de que tecnología y medicina van de la mano. Aquí surgen otras dos variables. Una es, ¿quién va a controlar dónde van todos estos datos que se generan de una forma tan intensiva a la hora de generar reuniones? Porque todo esto pasa por servidores y todo un proceso que tú sabes mejor que yo cómo es. ¿Quién va a custodiar, sobre todo cuando, si me estoy conectando con un señor que está en Estados Unidos o en el sudeste asiático, tenemos legislaciones diferentes? ¿Quién controla el tema de los datos? Vamos a ver, el tema de los datos es algo crucial en todo esto, no solamente con las nuevas tecnologías, sino ya en la actualidad. El propietario de los datos es el ciudadano. Esa es primera cosa que hay que dejar clara. El ciudadano es el propietario de los datos. En la legislación española, lo que dice es que los servicios de salud son los que custodian esos datos, pero el propietario de los datos es el ciudadano. Con estas tecnologías, donde no hay límites ya ni de comunidad autónoma, ni de Estado, etcétera, tendrá que ser el propio ciudadano el que done sus datos. Nosotros, ya sabes que he sido representante sigo de representante de AMETIC, de la patronal de empresas TIC de España,
hicimos el macroproyecto Tractor en Salud, que se llamaba, tenía un subtítulo, el macroproyecto Tractor, que era El ciudadano español, gestor de su salud y donante de sus datos. Por lo tanto, habrá unas reglas implícitas o explícitas donde el ciudadano, el paciente, dirá: yo quiero que estos datos los vea tal persona y trabaje con ellos tal persona. Acompasado con esto, se están dando también un desarrollo muy importante en tecnologías. Y, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mi empresa un segundito. Nosotros tenemos ya un producto que se llama Utile, que permite poder hacer algoritmos de inteligencia artificial con datos de multitud de lugares sin sacarlos de su origen. Es lo que se llama una red federada de datos, en el que, como no salen de su origen, el tema de la privacidad, la confidencialidad y la seguridad está garantizada. Yo sí que puedo hacer algoritmos de inteligencia artificial con esos datos, pero sin sacarlos, ¿vale? Esto para los investigadores es algo maravilloso, es el sueño de cualquier investigador, no poder trabajar solamente con mis datos, sino con los de todo el mundo, pero sin necesidad de sacarlos de su custodia. Por lo tanto, eso existe ya. Y de hecho, el metaverso va muy ligado a una tecnología que tú conocerás, que es el blockchain, que es en el que se basan las criptomonedas, y es que la información está tan difuminada que no está mi información en un servidor donde se pueda concentrar, sino que está en un entorno absolutamente difuminado, y eso le da garantías de seguridad. Pero en el fondo, cuando el metaverso funcione en el aspecto que estamos hablando, no en el lúdico, sino en el que yo pueda tener una interconsulta con un profesional o poder establecer algún tipo de contacto físico a través del metaverso con alguien, tendrá que haber pues como ahora hacemos con el consentimiento informado, de alguna forma. O sea, yo estoy dispuesto a que, no yo, sino que mi avatar, los datos que genere mi avatar puedan ser vistos, estudiados y tal por tal persona, por tal avatar, por tal entidad. Pero por eso quería hacerte el énfasis en que en todas las legislaciones, en casi todas las legislaciones del mundo, el propietario de los datos de salud es el ciudadano paciente. Eso genera la posibilidad del desarrollo de nuevas profesiones, porque todos esos datos necesitarán un análisis, tú lo has dicho, desde el punto de vista de la investigación, resguardando el anonimato de si tengo un dolor de muelas o un apéndice, pero para los investigadores o para los, digamos, simuladores de nuevas realidades, eso es extraordinario, ¿no? Porque Claro. puedo contar con una cantidad de datos que antes eran muy difíciles de obtener y eso me va a permitir jugar con ellos. El desarrollo de nuevas profesiones va a ir un poco de la mano de esto, ¿no? De ahí venía lo que hablábamos al principio, de la prehistoria de lo que viene. Si nosotros esta entrevista la hacemos hace 5 años, 5 años, sí, 5 años, y yo te hablo de red federada de datos, o te hablo de una profesión que se llama científico de datos, que ya hay muchos, o te hablo de Big Data, hace 5 años, 5 o 6 años, dirías: ¿de qué está hablando este hombre? Y es algo que está ya ahora casi en nuestro ser, ¿no? O sea, eh, una sobrina mía que acaba de empezar la universidad, en su opción de carreras que quería hacer, cuando me las comentó, yo no conocía ninguna. Yo no conocía ninguna. Y al final se ha decidido por hacer estadística para ser científica de datos. Pero yo trabajo ya con biotecnólogos. Yo te aseguro que hace 10 años no existían biotecnólogos en España. O sea, no un biólogo que haga un máster en tecnologías, no, ya profesiones de biotecnología, científico de datos, etcétera. Lo que pasa que, lo que te decía antes, los cambios vienen tan deprisa que los adoptamos y no somos conscientes. Porque si yo hace 10 años te digo que mi teléfono me va a decir por qué carretera tengo que ir a algún sitio, si hay un accidente de tráfico o no, dónde tengo que girar, cuánto voy a tardar, etcétera, me dirías: este tío está loco. Y lo utilizamos el Waze o el Google Maps a todas horas, todo el mundo, todos los días. Y Bueno, ha venido a nuestras vidas
sin La, darnos cuenta. la gente que nos está hablando de blockchain dicen que ahora es muy complicado por ahí explicar lo que es el blockchain, pero lo que va a ser muy sencillo es mostrar el uso práctico, ¿no? Es decir, Claro. todo el día usamos WhatsApp, pero nadie se pone a pensar cómo es la encriptación de punto a punto, porque Ujú. no te interesa, simplemente mandas Yo un... voy, yo voy más lejos. Yo doy al grifo rojo del agua caliente y sale el agua caliente. Y no me preocupo de más. O sea, todo esto al final se va a convertir en una commodity. O sea, tú en ese mundo virtual vas a hacer cosas y no vas a saber por qué y cómo se hacen. Y ya te digo, y va a ser como cuando el agua caliente, o sea, tú te has parado a pensar por qué te sale el agua caliente por un grifo y fría por el otro. Pues bueno, pues es Por, así. por defecto profesional lo sé, pero que es Creo que es un buen ejemplo. es una metáfora muy práctica, muy práctica. No quiero abusar de tu tiempo y quiero hacerte dos últimas preguntas. ¿Cómo está España con respecto a Europa en el desarrollo de todas estas tecnologías? Porque te lo pregunto por lo siguiente. Me llamó mucho la atención la entrevista que le hicieron en televisión española al CEO de Telefónica, que decía que España a nivel de tecnología está como si la Inglaterra de finales del 1900, 1800 tuviera una estación de tren, pero ya no en cada pueblo, sino en cada casa, por el tendido de fibra óptica y por las velocidades de 5G que tenemos. Pero las empresas están aprovechando esta oportunidad. Hombre, vamos a ver, yo sin duda creo que sí. De hecho, ejemplo muy claro. O sea, nosotros, mi empresa, que es puramente española, estamos ganando multitud de proyectos europeos de última tecnología. Y son proyectos europeos donde compite todas las empresas europeas. Obviamente, yo creo que estamos en una posición, obviamente no de liderazgo. En algunas cuestiones sí, hasta de liderazgo, pero obviamente somos un país que está en la cresta de la ola del desarrollo del I más D más I en tecnologías. Y vamos, yo en ese sentido creo que voy a ser un poco malo. Yo creo que si no pegamos un desarrollo mayor, no es por cuestiones tecnológicas, sino por otra serie de cuestiones de voluntades políticas, de peleas entre decisores, etcétera, etcétera, que podía lanzarnos mucho más hacia arriba. Pero yo creo que tenemos un tejido industrial muy potente. Se ha demostrado con la pandemia, o sea, eh, no teníamos respiradores, había que hacer respiradores. Bueno, pues se unieron unas cuantas empresas y al poco tiempo hubo respiradores fabricados en España. Yo creo que tenemos la capacidad de desarrollar productos y servicios espectaculares desde España. Y ya te digo, en el mundo de la salud, que es el que yo más conozco, desde luego somos un referente. Somos un referente y si nos están escuchando gente de Latinoamérica, pues sabéis que la marca España sigue siendo muy apreciada, al menos en todo lo que tiene que ver en lo tecnológico en salud. Y bueno, ya que has citado una empresa como Telefónica, pues Telefónica tiene presencia en todo el mundo. Nosotros tenemos clientes en 55 países del mundo. GMV, que insisto que es una empresa puramente española, es la líder mundial en control satelital terrestre. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 80% de todos los satélites que orbitan la Tierra llevan software de GMV desarrollado por GMV para que vuelen por donde tengan que volar y no se choquen con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y somos líderes mundiales. Por lo tanto, eso de que en España que inventen otros y tal, que axiomas que se decían hace años, yo no me los creo. Y ya os digo que creo que tenemos un tejido industrial muy potente. Tenemos unos profesionales jóvenes que están muy, muy involucrados. Obviamente tenemos problemas con generación Nini, etcétera, pero conozco cada vez más generación Sisi, que se llaman ahora, que estudian y trabajan, y yo estoy rodeado de gente muy joven en mi empresa, muy joven, con un conocimiento brutal y con unas ganas tremendas de hacer cosas realmente espectaculares. O sea que creo que estamos en un momento dulce, porque voy a añadirte un comentario a todo esto. Esta conversación la podíamos haber tenido hace 3 años y después de hablar de todas estas cosas, siempre
se acababa alguien diciendo, bueno, ¿y esto quién lo paga o cómo se paga, ¿no? Bueno, pues ahora hay que aprovechar el momento de los fondos europeos Next Generation, de los fondos de recuperación y resiliencia, que nos van a permitir poder hacer desarrollos con dinero realmente de todas estas cuestiones. Yo en esto creo que estos proyectos son proyectos país. No podemos permitirnos la irresponsabilidad de devolver ni un euro a Europa por no utilizarlo para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios que va a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, que es lo que queremos todos. Y además tenemos que empezar tú has hecho referencia durante la entrevista varias veces al mismo concepto, ¿no? Estamos hablando de metaversos, estamos hablando de tecnologías inmersivas, pero hay que pensar en global, es decir, Claro, no pensar que vamos a dar servicio ni al señor de la esquina, ni al señor claro. de Madrid, ni al señor de Cuenca. Es decir, puedo estar dando servicio al señor que está en Singapur o a la señora que está en Montevideo. Abriendo la mente pueden surgir proyectos y cosas muy interesantes. Va a haber una competencia muy grande. En el mundo de la salud, tú también, que habrás sido paciente en algún momento, en el fondo, ¿qué quiere un paciente? Un paciente quiere que me vea un profesional, que me cure lo antes posible, lo mejor posible, sin hacerme daño y que me resuelva el problema lo antes posible y lo más cercanamente posible. Y estas soluciones van a permitir una competitividad muy grande, porque a lo mejor un señor de Singapur, como tú acabas de decir, a través del metaverso dice, no, no, yo quiero que me vea el doctor Rollo, que es el que más sabe de cirugía de la mama. Eh, y esa oportunidad la vamos a tener los ciudadanos. De tal forma, y es otro concepto que quiero añadir en esta entrevista, es que todo esto, que mucha gente que denosta las tecnologías dice que deshumaniza el trato con los pacientes, para nada. Yo puedo ser súper amable contigo a través de esta entrevista o poder ser un borde absoluto si tenemos la entrevista cara a cara en Málaga juntos. No depende del instrumento, es lo mismo que el bolígrafo que contaba antes, ¿no? Sino de cómo lo interactuemos con ello. Y por lo tanto, al menos en el mundo de la salud, esto va a permitir la democratización de la salud. Personas que por su condición socioeconómica no tienen acceso a determinados servicios o profesionales van a poder tener acceso. Y eso va a abrir una forma nueva de hacer cosas que no nos imaginamos. Vuelvo a la prehistoria de lo que viene. No solamente vamos a tener una tecnología innovadora, sino procesos innovadores, formas de hacer cosas innovadoras y relaciones interpersonales absolutamente innovadoras. Carlos, ha sido un placer. Nos hemos extendido un poquito del tiempo pactado. Te agradezco mucho tu predisposición. Para los oyentes habrán percibido que hemos divagado un poco. No hemos salido de los límites teóricos del metaverso, pero creo que el invitado tiene una cualificación suficiente como para escucharle y aprender de su vasta experiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estás invitado cuando tú quieras a volver aquí a nuestro podcast y seguir hablando de estos temas que se nota desde la forma de expresarte que te apasiona. Realmente sí que me apasionan. Te agradezco mucho la oportunidad de haber estado a hablar contigo y poder dar estas opiniones para que otros me escuchen. Soy un apasionado de estas cuestiones, vivo vehementemente este porvenir que viene y ya terminar solamente con una frase que decía Woody Allen: lo que más me preocupa es el futuro, porque es donde voy a vivir el resto de mi vida. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el futuro nos atañe a todos. Así, no se puede ser tan claro. Muy bien. Ha sido un placer y dejamos abierta la puerta a un nuevo café virtual. A tu disposición cuando quieras. Un abrazo a ti y a todos los escuchantes, Muchas oyentes. gracias. Gracias, hasta luego. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.